El vestido pesaba más de lo que recordaba cuando se lo probó por primera vez. No era el encaje, no era la tela, era todo lo que había cargado dentro de él durante meses, todo lo que había callado, todo lo que había decidido no ver porque ver significaba destruir, y destruir significaba admitir que había construido algo sobre una base que siempre estuvo rota. Valentina lo supo en el momento exacto en que sus dedos rozaron la pantalla de ese teléfono. No lo buscó, no tenía intención de mirarlo. El celular de Andrés estaba sobre la pequeña mesa donde el sacerdote había colocado los anillos, y vibró justo cuando ella pasaba a su lado, justo cuando sus manos temblaban de nervios, justo cuando se decía a sí misma que todo iba a estar bien. La pantalla se iluminó con la notificación visible para cualquiera que estuviera cerca, y Valentina estaba cerca. El nombre de Camila apareció primero, después las palabras: ya terminó todo, hoy se casa contigo y nadie sabrá nunca lo nuestro, cuídate. Leyó el mensaje una vez, luego otra, luego una tercera, como si las palabras pudieran reorganizarse y significar algo diferente, como si el cerebro, en su desesperación por protegerla, pudiera encontrar una interpretación distinta, una inocente, una que no le arrancara el suelo de debajo de los pies en el momento más público de su vida. No hubo otra interpretación. Detrás de ella, 300 personas esperaban. Podía escuchar la música del órgano, suave y solemne, llenando cada rincón de la iglesia. Podía sentir la mirada de su madre desde la primera fila, esa mirada que mezclaba orgullo con alivio, como si esta boda fuera también la redención de todos los años difíciles. Podía imaginar a Andrés al final del pasillo, con su traje gris, con esa sonrisa que ella había aprendido a leer como seguridad, como hogar, como todo lo que había decidido que merecía después de tanto dolor. Y podía imaginar a Camila, sentada entre los invitados, con su vestido azul, aplaudiendo por dentro. Valentina respiró. No fue un respiro de calma, fue el tipo de respiración que antecede a una decisión que no tiene vuelta atrás, el aire que entra cuando el cuerpo sabe que va a necesitar fuerza para lo que viene. Tomó el ramo de flores que llevaba en las manos, ese ramo de peonías blancas que había elegido ella misma 3 meses atrás porque le parecían honestas, simples, sin pretensiones. Se lo entregó a la florista que estaba de pie cerca de la entrada lateral, una mujer joven que la miró con confusión total, que abrió la boca para decir algo y no encontró ninguna palabra. Valentina no la ayudó a encontrarlas. Empezó a caminar, no corrió. Eso es lo que más recordarían después quienes estaban cerca, los que pudieron verla antes de que alguien entendiera lo que estaba pasando. No corrió, no gritó, no se desmoronó. Caminó por el pasillo central de esa iglesia con la misma serenidad extraña de alguien que finalmente ha tomado la única decisión correcta después de un tiempo demasiado largo tomando decisiones equivocadas. Las cabezas empezaron a girarse, primero las de los primeros bancos, luego las del centro, luego un murmullo, como una ola que se expande hacia los costados y hacia atrás. Un murmullo que no era todavía escándalo sino perplejidad pura, la clase de silencio ruidoso que ocurre cuando 300 personas intentan procesar algo que sus cerebros se niegan a aceptar. Valentina no los miró, no buscó la cara de su madre, no quiso ver a Andrés, no porque fuera cobarde, sino porque sabía que si veía sus caras en ese momento, si veía el dolor o la confusión o la traición reflejada en sus ojos, podría flaquear, y no podía permitirse flaquear, no ahora, no después de todo. Empujó las puertas de la iglesia con las 2 manos. La luz de afuera la golpeó primero, luego el ruido de la calle, tan ordinario, tan indiferente a todo lo que acababa de suceder adentro. El mundo seguía funcionando, los autos pasaban, un niño corría en la acera de enfrente. El cielo estaba nublado con esa clase de nubes que no deciden si llover o no, que simplemente se quedan suspendidas, como en pausa. Y entonces lo vio, una moto negra, el motor encendido, un casco sobre el asiento trasero, colocado ahí con intención,
como una pregunta que esperaba respuesta, y una figura sentada al frente, con visor cerrado, inmóvil, que la miraba sin moverse, sin hacer señas, sin decir nada, como si llevara tiempo esperando, como si hubiera sabido, con una certeza que Valentina todavía no podía explicarse, que ella iba a salir por esas puertas exactamente en ese momento. El corazón le dio un vuelco que no tenía nombre, no era miedo, no era exactamente sorpresa, era algo más antiguo que todo eso, algo que vivía en la parte del pecho donde guardamos las cosas que creímos enterradas para siempre, esas cosas que no mencionamos en voz alta porque mencionar algo en voz alta le da vida, y darle vida significa tener que lidiar con ello. Valentina conocía esa moto, conocía la forma en que esa persona inclinaba los hombros hacia adelante cuando estaba esperando algo, conocía, aunque no pudiera ver su cara, quién estaba sentado ahí, y con el vestido de novia todavía puesto, con el maquillaje que comenzaba a correrse por las lágrimas que no había podido contener del todo, con 300 personas comenzando a asomarse por las puertas de la iglesia a sus espaldas. Valentina caminó hacia la moto, no dudó, tomó el casco, se lo puso, y cuando el motor aceleró y la ciudad comenzó a quedar atrás, por primera vez en mucho tiempo, no supo a dónde iba, y esa incertidumbre, extrañamente, era lo más libre que había sentido en años. Hay personas que crecen aprendiendo que el amor es un lugar seguro. Valentina no fue una de ellas. Creció aprendiendo que el amor era una promesa que los adultos hacían un domingo y rompían un miércoles sin demasiadas explicaciones. Lo vio primero en su padre, un hombre que tenía una sonrisa generosa para los extraños y muy poco tiempo para quedarse en casa. Lo vio después en su madre, que aprendió a llenar los silencios con rutina, con trabajo, con una especie de dignidad silenciosa que Valentina admiraba y al mismo tiempo le daba miedo, porque entendía que esa dignidad tenía un costo muy alto y que ese costo se pagaba en soledad. Entonces Valentina decidió, muy joven, que ella sería diferente, que cuando amara, amaría con los ojos abiertos, que nunca permitiría que nadie la dejara sin explicación, que nunca se quedaría en un lugar donde no era suficiente. Las decisiones que tomamos a los 16 años tienen una manera cruel de perseguirnos. Estudió arquitectura porque le gustaba la idea de construir cosas que duraran, cosas sólidas, cosas que no desaparecieran de la noche a la mañana. Había algo reconfortante en los planos, en las líneas rectas, en la lógica de que si calculabas bien los cimientos, la estructura se sostendría. Durante años aplicó esa misma lógica a su vida entera, calculaba, medía, se aseguraba de que todo estuviera firme antes de dar el siguiente paso. Conoció a Camila a los 15 años, en el primer día de un nuevo colegio al que llegó en el peor momento posible. 3 semanas después de que su padre se fuera definitivamente y 2 semanas después de que su madre dejara de hablar de él como si su nombre fuera una herida que no debía tocarse, Camila se sentó a su lado en clase de literatura y le prestó un lápiz sin que Valentina lo pidiera, un gesto pequeño, pero a los 15 años, en el primer día de un colegio nuevo, con el mundo sintiéndose completamente inestable, ese lápiz fue todo. Se volvieron inseparables con la naturalidad de las amistades que se forman en los momentos de mayor vulnerabilidad. Esas amistades que quedan tatuadas en la identidad porque llegaron cuando todavía estaba siendo construida. Camila era extrovertida donde Valentina era reservada, era impulsiva donde Valentina era meticulosa. Se complementaban de esa manera que desde afuera parece perfecta y desde adentro a veces se siente como fricción, pero una fricción que reconoces como necesaria, como parte del equilibrio. Durante 14 años, Valentina no cuestionó esa amistad, no tuvo razón para hacerlo, o eso creyó. Santiago llegó a su vida cuando Valentina tenía 23 años y estaba convencida de que el amor romántico era algo que le funcionaba mejor a otras personas. Lo conoció en una conferencia de diseño urbano,
uno de esos eventos donde la mitad de la gente va por obligación profesional y la otra mitad va con la esperanza vaga de encontrar algo que no sabe nombrar. Santiago estaba en la segunda categoría, aunque nunca lo habría admitido. No fue un flechazo. Valentina desconfiaba profundamente de los flechazos. Fue algo más lento y por eso más peligroso. Fue una conversación que duró 4 horas sin que ninguno de los dos se diera cuenta del tiempo. Fue descubrir que alguien podía seguir el hilo de su pensamiento sin que ella tuviera que simplificarlo. Fue sentir, por primera vez en mucho tiempo, que no necesitaba medir sus palabras antes de hablar. Se enamoró con cuidado, como hacía todo, pero se enamoró. Durante 2 años fueron esa clase de pareja que no necesita demostrarse nada porque la certeza está en los gestos pequeños, en la rutina compartida, en la manera en que el otro se convierte en el primer pensamiento de la mañana sin que nadie lo haya decidido conscientemente. Valentina empezó a creer, por primera vez desde los 16 años, que su teoría sobre el amor podía estar equivocada, que quizás no era un lugar inestable, que quizás, con la persona correcta, podía ser exactamente el lugar sólido que siempre había querido construir. Empezaron a hablar de futuro, de una vida en común, de un departamento más grande, de un viaje que habían postergado, de ese proyecto vago y hermoso que las parejas construyen cuando ya no se imaginan el mañana por separado. Y entonces Santiago desapareció. No hubo pelea, no hubo señales previas que Valentina pudiera identificar después, por más que lo intentó, por más que repasó cada conversación de las semanas anteriores buscando el momento exacto donde algo se había roto. No hubo carta, no hubo llamada. Un martes por la noche hablaron por teléfono como cualquier otro día, y el miércoles Santiago simplemente no contestó, ni ese día ni el siguiente ni el que vino después. 3 semanas antes de la boda que habían empezado a planear, Valentina esperó durante días con esa clase de calma tensa que no es tranquilidad sino contención, la calma de alguien que se niega a derrumbarse hasta tener información suficiente para justificar el derrumbe. Llamó a sus amigos en común. Nadie sabía nada, o al menos eso dijeron. Fue a su apartamento. Las pertenencias seguían ahí, pero él no. Habló con su familia, que estaba tan confundida como ella y con quienes nunca volvió a tener contacto después de eso. Camila estuvo ahí durante todo ese tiempo, cada día, con café, con palabras, con esa presencia constante que en ese momento Valentina interpretó como lealtad y que ahora, años después, desde la moto que la llevaba lejos de una iglesia llena de preguntas sin respuesta, empezaba a verse de otra manera. El quiebre no llegó de golpe, llegó como llegan las cosas que realmente nos cambian, despacio, en capas, con la crueldad silenciosa del tiempo que pasa y no trae explicaciones. Valentina tardó casi 1 año en dejar de buscar respuestas, tardó otro año en dejar de preguntarse qué había hecho mal, y tardó uno más en convencerse de que la desaparición de Santiago no era un reflejo de su valor como persona sino una decisión de él, una decisión cobarde e inexplicable, pero suya, no de ella, lo que nunca pudo erradicar del todo, por más que trabajó en ello. Por más que se lo repitió en voz alta hasta que sonó verdadero, fue esa duda pequeña y persistente que se instala en el fondo de la mente cuando alguien que amabas se va sin decirte por qué, esa duda que susurra, en los momentos de mayor silencio, que quizás había algo en ti que hacía que las personas eventualmente eligieran irse. Andrés llegó cuando esa duda todavía vivía ahí. Callada pero presente, era amigo de un colega del estudio donde trabajaba. Llegó a su vida sin drama, sin intensidad inmediata, con esa clase de presencia tranquila que a Valentina le pareció al principio casi aburrida y después entendió que había confundido con estabilidad. Era atento, era consistente, estaba ahí cuando decía que iba a estar. No desaparecía. Para alguien que había vivido la desaparición de Santiago, la consistencia de Andrés fue casi una forma de sanación. Se comprometieron después de 2 años. La propuesta fue sencilla, sin grandes gestos,
en la cocina de Valentina un domingo por la mañana, y eso también le pareció bien. Le pareció honesto. Le pareció el tipo de amor que no necesita decoración porque es suficiente por sí solo. Empezaron a planear la boda, y Camila, como siempre, estuvo ahí para ayudar. Lo que Valentina no sabía entonces, lo que no habría podido imaginar aunque hubiera querido, era que los tres protagonistas de ese día ya estaban conectados de una manera que ella no había visto, que la historia que creía haber vivido en orden cronológico tenía páginas ocultas que otros habían escrito sin su permiso, y que la respuesta a la pregunta que la había perseguido durante años, esa pregunta sobre por qué Santiago se había ido, estaba mucho más cerca de lo que nunca se habría atrevido a buscar. Hay cosas que sabemos antes de saber que las sabemos. Valentina no podría señalar el momento exacto en que algo empezó a sentirse diferente. No fue un instante concreto, ni una palabra fuera de lugar, ni una mirada que duró demasiado. Fue algo más difuso, más parecido a una temperatura que cambia tan gradualmente que el cuerpo no registra el frío hasta que ya está dentro de él. Una acumulación de pequeñas cosas que por separado no significaban nada y que juntas formaban un patrón que su mente reconocía pero que su voluntad se negaba a nombrar. Comenzó 6 meses antes de la boda. Fue una noche de martes. Una de esas noches sin ninguna razón especial para recordar. Cuando Valentina llegó al apartamento de Andrés antes de lo esperado porque su reunión había terminado temprano. Tenía llave. Entró sin avisar, como hacía siempre, como hacen las personas que consideran que un espacio compartido no requiere anuncio previo, y encontró a Andrés guardando el teléfono con una rapidez que no era urgencia sino reflejo, ese movimiento específico que el cuerpo hace cuando está protegiendo algo que no quiere que vean. No dijo nada, él tampoco. Hablaron de la cena, de su día, de la lista de invitados que seguía sin cerrarse, y durante toda esa conversación, Valentina sintió por primera vez en 2 años que estaba hablando con alguien que estaba haciendo un esfuerzo consciente por parecer normal, y que ese esfuerzo, paradójicamente, era lo que lo hacía verse diferente. Lo dejó pasar, construyó una explicación razonable sin que nadie se la pidiera: trabajo, estrés, la presión de la boda que se acercaba. Las personas bajo presión actúan diferente. Era lógico, era comprensible, era lo que necesitaba creer. Las semanas siguientes trajeron más pequeñas cosas. Andrés que salía al balcón para hablar por teléfono cuando antes nunca lo había hecho. Andrés que tardaba más en responder mensajes con explicaciones que sonaban demasiado elaboradas para ser espontáneas. Andrés que mencionaba a Camila con una frecuencia que Valentina no habría podido calcular con exactitud pero que sentía. De esa manera en que sentimos las cosas que preferimos no medir porque medir implica tener que actuar sobre los resultados. Y Camila que aparecía con más frecuencia de lo habitual, que ofrecía ayuda con los preparativos de la boda con un entusiasmo que en cualquier otra circunstancia Valentina habría interpretado como amor de amiga y que ahora, en retrospectiva, se preguntaba si había sido otra cosa. Camila que conocía detalles de los planes de Andrés que él no le había contado directamente a Valentina, detalles pequeños, del tipo que se escapa en conversaciones largas entre personas que hablan con más frecuencia de lo que admiten. Hubo una noche en que Valentina estuvo a punto de preguntar. Estaban las tres juntas, ella y Camila y otra amiga, en ese café donde se reunían desde hacía años. Andrés había cancelado una cena con Valentina esa misma tarde con una excusa que sonaba verdadera pero que se sentía vacía, como esas cajas bien envueltas que abres y no tienen nada adentro. Y en algún momento de la conversación, cuando el tema de la boda surgió como surgía siempre, Camila dijo algo sobre la luna de miel, sobre el hotel que Andrés había elegido, mencionando un detalle sobre la habitación que Valentina no le había contado a nadie porque Andrés y ella lo habían decidido apenas 3 días antes. Se hizo un silencio de medio segundo. Camila continuó hablando como si nada. La otra amiga no notó nada.
Y Valentina tomó su taza de café con las dos manos y decidió, en ese momento, que había una explicación lógica que simplemente no estaba viendo, que Andrés le había mencionado el detalle a Camila por alguna razón que tenía sentido aunque ella no supiera cuál, que su mente estaba construyendo conexiones, donde no las sabía porque el estrés de los preparativos la tenía en un estado de alerta permanente. Decidió no preguntar. Esta es quizás la parte más dolorosa de la historia de Valentina, no lo que otros le hicieron, sino lo que ella misma eligió no ver, y no porque fuera ingenua, porque Valentina era todo menos ingenua, sino porque preguntar significaba saber, y saber significaba que todo lo que había construido en los últimos 2 años, esa estructura cuidadosa y sólida que había levantado sobre las ruinas del dolor que Santiago le había dejado, podía estar construida sobre una base que nunca fue lo que ella creyó. Hay miedos que son más grandes que la verdad. El miedo a haber vuelto a equivocarse es uno de ellos. 3 semanas antes de la boda, Andrés dejó su teléfono desbloqueado sobre la cama mientras se duchaba. No fue intencional, fue descuido. O quizás fue algo más complicado que el descuido, esa parte de nosotros que a veces sabotea lo que no tenemos el valor de enfrentar directamente. El teléfono vibró. Valentina lo vio desde el otro lado de la habitación. No lo tomó de inmediato. Estuvo mirándolo durante casi 1 minuto completo, desde la distancia, como si pudiera calibrar desde ahí si lo que estaba a punto de hacer era una invasión injustificada o una necesidad legítima, como si pudiera encontrar la respuesta correcta antes de cometer el acto. Lo tomó, no pudo acceder a los mensajes borrados. Andrés borraba conversaciones con regularidad, algo que antes Valentina había interpretado como un hábito de orden y que ahora veía con una luz completamente diferente. Pero había fragmentos, notificaciones que no habían sido eliminadas a tiempo, palabras sueltas en previsualizaciones que el sistema guardaba antes de que el usuario pudiera eliminarlas. No eran pruebas concretas, no eran suficientes para una confrontación, pero eran suficientes para que Valentina supiera, con esa certeza que no necesita evidencia forense porque viene del lugar donde guardamos las verdades que conocemos antes de poder demostrarlas, que algo estaba fundamentalmente mal. Guardó el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Cuando Andrés salió de la ducha, Valentina estaba leyendo un libro que no había pasado en 15 minutos porque no había podido ver las palabras. Hablaron de cosas normales, durmieron en la misma cama, y Valentina estuvo despierta durante horas en la oscuridad, mirando el techo, tomando la decisión más extraña que había tomado en su vida, continuar, no por amor ciego, no por dependencia, sino porque una parte de ella todavía necesitaba creer que podía estar equivocada, que sus miedos la estaban traicionando, que la historia de Santiago la había dejado tan rota en algunos lugares que ahora veía grietas donde no las había. Se convenció de que la boda era la prueba, que si llegaba al altar y miraba a Andrés a los ojos y él la miraba de vuelta con la misma honestidad de siempre, entonces todo lo demás era el ruido de sus propias heridas antiguas. ¿Qué podía elegir confiar? Que confiar era también un acto de valentía. Mientras tanto, a apenas 200 kilómetros de distancia, Santiago estaba teniendo su propia crisis. Llevaba semanas intentando decidir qué hacer con lo que sabía. Tenía las pruebas desde hacía meses. Sabía la verdad sobre Camila, sobre lo que había hecho, sobre la mentira que le había costado a él su relación con Valentina y que ahora, años después, seguía operando en la sombra. Había intentado contactar a Valentina 2 veces, 2 mensajes que ella había visto y no respondido, porque para Valentina esos mensajes eran el pasado queriendo justificarse, y el pasado no tenía derecho a interrumpir el presente aunque el presente estuviera lleno de fisuras. Santiago entendió que los mensajes no iban a funcionar, y fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo, no porque quisiera recuperar lo que había perdido, no por romanticismo ni por culpa, aunque había algo de ambas cosas,
sino porque conocía a Valentina lo suficiente para saber que ella merecía entrar a esa iglesia con la verdad completa, no con la versión incompleta que otros habían construido para ella. Si después de saber la verdad elegía casarse de todas formas, esa sería su decisión, pero tenía que ser su decisión real. Esa mañana, mientras Valentina se ponía el vestido en la sacristía y se miraba en el espejo con esa mezcla de certeza y duda que nadie a su alrededor supo leer, Santiago tomó su moto y condujo hacia la iglesia. No sabía cómo iba a terminar el día, nadie lo sabía. La moto se detuvo en un parque que no tenía nombre importante. No fue una decisión consciente de ninguno de los dos. Santiago simplemente redujo la velocidad cuando llegaron a un lugar donde había árboles y silencio y suficiente distancia de todo lo demás. Y Valentina no protestó porque en ese momento cualquier lugar que no fuera esa iglesia era suficiente. Se bajaron sin hablar. El motor quedó enfriándose con ese sonido metálico y gradual. ¿Qué tienen las cosas cuando terminan de hacer el esfuerzo? Valentina se quitó el casco. Se miraron por primera vez en 4 años. Hay reencuentros que se imaginan muchas veces y cuando finalmente ocurren no se parecen en nada a ninguna de las versiones que construiste en tu cabeza. Este era uno de esos. No había emoción romántica en ese primer momento. Había algo más complicado, más parecido al reconocimiento, doloroso de todo el tiempo que había pasado y de todo lo que ese tiempo había costado a cada uno por razones que todavía ninguno de los dos conocía completamente. Santiago habló primero, le dijo que sabía que no tenía derecho a estar ahí, que entendía si ella quería irse, que no había venido a pedirle nada ni a explicar lo inexplicable de una desaparición que él mismo había tardado años en procesar, que había venido porque tenía algo que ella necesitaba ver y porque no podía quedarse con eso en las manos sabiendo lo que ella estaba a punto de hacer. Valentina lo escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, no en actitud defensiva sino como quien necesita sostenerse a sí mismo mientras escucha algo que podría tambalearlo todo. Santiago sacó el teléfono, le mostró primero las capturas de pantalla, conversaciones entre él y Camila de hacía más de 4 años, de las semanas anteriores a su desaparición. Las leyó Valentina en silencio, despacio, con esa concentración absoluta que tienen las personas cuando están procesando información que reorganiza todo lo que creyeron saber. En esas conversaciones, Camila le enviaba a Santiago imágenes, fragmentos de texto, conversaciones supuestamente entre Valentina y otro hombre, palabras íntimas, promesas que sonaban reales, el tipo de evidencia que, si la recibes de alguien en quien confías, no cuestionas porque el dolor llega antes que el pensamiento crítico. Valentina levantó la vista del teléfono, le preguntó en voz baja si había hablado con ella, si le había preguntado directamente. Santiago dijo que no había podido, que había tomado lo que Camila le mostraba como verdad porque venía de su mejor amiga. Porque, ¿quién fabrica algo así? ¿Quién construye una mentira de esa magnitud sobre una persona que dice amar, que se había ido porque creyó que era lo menos doloroso para todos, que confrontarla habría sido peor, que era mejor desaparecer que destruir? Valentina escuchó eso y algo en ella se tensó de una manera que no era rabia todavía sino el antecedente de la rabia, ese momento previo donde el cuerpo reconoce la injusticia antes de que la mente termine de articularla. Le preguntó quién era él, hombre de las conversaciones que Camila le había mostrado. Santiago le dijo que tardó años en saberlo, que lo encontró por casualidad en un evento de trabajo, que el apellido le resultó familiar, que cuando lo investigó descubrió que era primo de Camila, que nunca había tenido ningún contacto con Valentina, que las conversaciones eran fabricadas, construidas con suficiente detalle para ser creíbles porque quien las construyó conocía a ambos lo suficiente para saber qué palabras usarían, qué tono tendrían, qué detalles incluirían para que sonaran verdaderas. El parque seguía en silencio. Valentina miró un punto fijo entre los árboles durante un momento largo.
no lloraba. Tenía esa expresión que tienen las personas cuando están procesando algo demasiado grande para que el cuerpo lo maneje todo al mismo tiempo, cuando el sistema emocional simplemente suspende su funcionamiento normal porque no tiene categoría para lo que está recibiendo. Luego Santiago le dijo que había más. Leer, contó lo que había descubierto sobre Andrés y Camila, no con dramatismo, sino con la voz de alguien que ha practicado estas palabras muchas veces porque sabía que decirlas iba a costar. Le explicó que habían tenido una relación antes de que Valentina conociera a Andrés, una relación real, no superficial, que ninguno de los dos había mencionado nunca. Le explicó que esa relación no había terminado de la manera en que terminan las cosas que realmente terminan, sino de esa otra manera en que quedan suspendidas, en pausa, esperando una circunstancia que las reactive. Valentina escuchó todo sin moverse. Entonces Santiago abrió un audio en su teléfono y se lo acercó. Era la voz de Camila, nítida, cercana, con ese tono particular que tiene cuando cree que nadie importante la está escuchando. El audio duraba 42 segundos. En él, Camila hablaba por teléfono con alguien que no respondía en la grabación. Decía que todo estaba bien, que hoy era el día y que después de hoy todo volvería a su lugar, que él se casaba con Valentina y eso era lo correcto, lo que tenía sentido, pero que ella siempre iba a estar, que siempre había estado, que eso no iba a cambiar. El audio terminó, el sonido del parque regresó lentamente, pájaros y viento y el ruido lejano de una ciudad que no sabía que existían. Valentina le pidió a Santiago que lo reprodujera de nuevo. Lo escuchó una segunda vez con los ojos cerrados. Y cuando terminó, cuando abrió los ojos, tenía una expresión que Santiago no supo leer de inmediato porque no era ninguna de las que había anticipado. No era devastación, no era rabia, era algo más parecido al reconocimiento, esa expresión específica de quien finalmente recibe la confirmación de algo que ya sabía sin saber que lo sabía. Y entonces, Valentina hizo algo que Santiago no esperaba, le dijo la verdad, le contó las semanas previas a la boda, las pequeñas cosas acumuladas, el teléfono guardado con demasiada rapidez, los fragmentos de mensajes que no pudo leer completamente pero que fueron suficientes. El detalle de la luna de miel que Camila sabía sin que nadie se lo hubiera dicho. Le contó la noche en que estuvo despierta mirando el techo y eligió continuar de todas formas. Eligió creer que sus miedos eran el problema y no la realidad. Santiago la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él le preguntó, con una voz muy quieta, ¿por qué había decidido seguir adelante sabiendo lo que sabía? Valentina tardó en responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que iba a decirla en voz alta, y las cosas que decimos en voz alta se vuelven reales de una manera que las cosas que pensamos en silencio no lo son todavía. Le dijo que tenía miedo, no de Andrés ni de Camila ni de la boda, miedo de sí misma, de haber vuelto a elegir mal, de haber construido 2 años de vida sobre algo que no era sólido después de haber construido otros 2 sobre algo que tampoco lo fue. Le dijo que era más fácil convencerse de que sus dudas eran el problema que enfrentar la posibilidad de que hubiera vuelto a equivocarse en la persona fundamental. Le dijo que había aprendido, sin darse cuenta, a amar a personas que necesitaban ser protegidas de la verdad porque así nunca tenía que enfrentarla ella misma. El silencio que siguió a esas palabras no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando alguien ha dicho algo verdadero y el aire necesita un momento para acomodarlo. Santiago no dijo que lo sentía, no dijo que todo iba a estar bien, no intentó llenar ese espacio con consuelo porque entendió, en ese momento, que Valentina no necesitaba consuelo, necesitaba que alguien se quedara en silencio con ella mientras procesaba el peso de lo que acababa de reconocer. Y eso fue lo que hizo. Se quedaron así durante un tiempo que ninguno de los dos habría podido medir. El vestido de novia seguía puesto. El teléfono de Valentina había vibrado sin parar desde que salieron de la iglesia y ella no lo había mirado ni una sola vez.
El mundo seguía reclamando su atención desde todos los ángulos, pero en ese parque sin nombre importante, por primera vez en mucho tiempo, Valentina estaba completamente presente en el único lugar donde necesitaba estar, dentro de sí misma, con la verdad completa, y aunque esa verdad dolía de una manera, que no tenía palabras precisas, también tenía algo que las mentiras nunca habían tenido. Tenía la textura específica de las cosas reales, tenía peso, tenía forma, era algo con lo que se podía trabajar, algo sobre lo que se podía construir. Si uno estaba dispuesto a empezar de nuevo sobre una base completamente diferente, Valentina miró a Santiago y le dijo que necesitaba ir a algún lugar, no a la iglesia, no a su casa, a un lugar que era solo suyo, que existía antes de todo esto, que la esperaba exactamente como la había dejado la última vez que había sido completamente ella misma. Santiago asintió sin preguntar a dónde, encendió la moto, el estudio estaba exactamente como lo había dejado. Eso era lo que más la golpeó cuando Santiago detuvo la moto frente a la entrada y ella bajó y se quedó un momento mirando la fachada desde la acera, todo igual. La planta en el alféizar de la ventana que había sobrevivido 3 años de riegos irregulares. La pequeña marca en la pared junto a la puerta donde alguna vez chocó con el borde de una mesa que estaba cargando. El letrero con su nombre, sobrio y sin adornos, que había elegido con tanto cuidado cuando abrió este lugar porque quería que comunicara exactamente lo que ella era, sin excesos, sin pretensiones, simplemente presente. El mundo podía haberse reorganizado completamente en las últimas horas. Este lugar no lo sabía todavía. Abrió la puerta con la llave que siempre llevaba en su bolso. Incluso ese día, incluso con el vestido de novia, entró. El olor familiar la recibió primero. Ese olor específico de los espacios de trabajo que mezclan papel y café frío y algo eléctrico que viene de las computadoras que se quedan encendidas demasiadas horas. Las mesas con los planos, las maquetas a medio terminar, la taza con lápices que nunca había logrado organizar de ninguna manera que durara más de 2 días. Santiago se quedó en la puerta. Valentina se giró y le hizo un gesto pequeño con la cabeza. Una invitación silenciosa que era también una pregunta. Él entró, se sentó en la silla que estaba más cerca de la entrada, como alguien que quiere dejar claro que no está ocupando más espacio del que le corresponde. Valentina se sentó en su silla, la que estaba frente a la pantalla principal, y por un momento no hizo nada, solo estuvo ahí, con el vestido blanco que parecía completamente fuera de lugar entre los planos y las maquetas y la realidad concreta de ese espacio que era, más que ningún otro lugar en el mundo, el lugar donde ella sabía quién era. El teléfono vibró otra vez. Lo sacó del bolso por primera vez desde que habían salido de la iglesia. La pantalla estaba llena de notificaciones, mensajes de su madre, de familiares, de amigos que no entendían qué había pasado, 2 llamadas perdidas de Andrés, y una, la última, de Camila. Miró esa última notificación durante un momento largo, no la abrió, apagó la pantalla y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, con esa clase de calma deliberada que no es indiferencia sino decisión. La calma de alguien que ha entendido que hay conversaciones que no pueden ocurrir hoy, porque hoy no hay versión de sí misma que pueda tenerlas sin romperse, y romperse frente a las personas que la rompieron no era algo que estuviera dispuesta a hacer. Esas conversaciones llegarían. Tendría que haber explicaciones, confrontaciones, palabras difíciles dichas en voz alta frente a personas que preferirían no escucharlas. Pero no hoy, hoy no. Santiago habló desde su silla junto a la puerta, le dijo que no tenía que decir nada, que si quería que se fuera, se iba, que había hecho lo que había venido a hacer y que el resto era de ella, completamente de ella, y que lo entendía. Valentina lo miró, y le dijo que se quedara, no como un pedido romántico, como lo que era, el pedido de alguien que necesita que otra persona esté en la misma habitación mientras procesa algo demasiado grande para procesarlo completamente sola.
pero que tampoco quiere palabras ni consuelo ni explicaciones adicionales. Solo presencia, solo el ruido de otra respiración en el mismo espacio. Santiago asintió y no dijo nada más. Hablaron después, cuando el silencio había cumplido su función y las palabras empezaron a salir de manera natural, sin esfuerzo, sin el peso de todo lo que no habían dicho en 4 años. No hablaron de Andrés ni de Camila, hablaron de lo que había ocurrido entre ellos, de la desaparición, de los años que siguieron, de la manera en que cada uno había cargado con una versión incompleta, de la misma historia sin saber que la versión del otro existía. Santiago le pidió perdón, no con las palabras elaboradas que uno prepara cuando ha ensayado una disculpa durante demasiado tiempo, con una sencillez que venía de haber entendido, en algún momento de los últimos meses, que el daño que había hecho al irse sin preguntar no podía justificarse con el dolor que sentía cuando se fue, por más real que hubiera sido ese dolor. Le dijo que debería haberla confrontado, que debería haberle preguntado directamente, que creerle a Camila sin cuestionarlo. Había sido una forma de cobardía que le había costado a ambos un precio demasiado alto. Valentina lo escuchó hasta el final. Luego, le dijo que ella también tenía cosas que reconocer, que había recibido sus mensajes semanas antes de la boda y había elegido no responderlos porque era más cómodo catalogarlo como el pasado queriendo interferir que considerar la posibilidad de que el pasado tuviera algo importante que decirle. Le dijo que había visto señales en los últimos meses que no había querido leer porque leerlas significaba actuar sobre ellas. Le dijo que había aprendido, en algún momento de su vida que no sabía precisar con exactitud, a construir estructuras muy sólidas por fuera para no tener que mirar lo que ocurría en los cimientos. Le dijo que era arquitecta, y que de todas las personas en el mundo, debería saber que una estructura que parece sólida desde afuera pero tiene los cimientos comprometidos no es una estructura real, es solo una apariencia de solidez esperando el momento en que el peso se vuelva demasiado. Santiago sonrió levemente al escuchar eso, no una sonrisa de alivio ni de felicidad, una sonrisa de reconocimiento, de dos personas que han llegado al mismo lugar por caminos completamente distintos y se encuentran ahí con la sorpresa tranquila de quien no esperaba tener compañía. Le preguntó, ¿qué iba a hacer ahora? Valentina tardó en responder. Miró su mesa, los planos, la pantalla apagada, miró el vestido que todavía llevaba puesto como si recién recordara que estaba ahí. Se levantó, fue al pequeño cuarto donde guardaban materiales, y sacó la muda de ropa que siempre dejaba ahí para los días en que se quedaba trabajando hasta tarde. Ropa ordinaria, jeans, una camiseta simple, las cosas que usaba cuando no estaba haciendo ninguna versión performativa de sí misma. Cuando regresó ya no llevaba el vestido, lo traía doblado en los brazos. Con cuidado, con ese cuidado específico que le damos a las cosas que han sido importantes aunque ya no sepamos bien qué lugar ocuparán en nuestra historia. Lo colocó sobre una silla en la esquina, no tirado, no arrugado, doblado, con respeto hacia lo que había representado aunque lo que representaba hubiera resultado ser diferente a lo que creyó. Luego abrió su computadora, encontró el archivo que llevaba meses construyendo, el que había titulado en un momento de esperanza y de miedo a partes iguales con el nombre de los dos, con la vida que habían planeado, con el futuro que ella había intentado creer que era sólido aunque algo en ella siempre había sabido que tenía grietas. Lo abrió, lo miró durante un momento, lo borró, no con rabia, sin rabia, con la misma calma deliberada con que había apagado el teléfono, con que había doblado el vestido, con que había tomado cada decisión en las últimas horas. La rabia llegaría después, en algún momento, y sería legítima y necesaria y tendría su espacio, pero en este momento lo que sentía era algo diferente.
Era la sensación específica de cerrar una puerta que debería haberse cerrado antes y que sin embargo te cuesta cerrar porque aún las puertas que llevan a lugares que te hicieron daño te resultan familiares. Y lo familiar tiene su propio peso. Abrió un archivo nuevo, lo miró durante un segundo largo, pensó en todos los nombres que podría ponerle, pensó en el futuro como concepto, en todo lo que implicaba reconstruir algo desde cero a los 29 años, en el cansancio de empezar de nuevo cuando ya habías empezado de nuevo antes y creías que esa vez era definitiva. Escribió una sola palabra como título, proyecto, sin apellido, sin nombre de nadie más, sin coordenadas que lo ataran a una versión específica del futuro, solo eso, una palabra que era también una promesa que se hacía a sí misma, que lo que viniera después iba a ser construido sobre cimientos que ella misma hubiera inspeccionado, sobre materiales que ella misma hubiera elegido, sin delegar en nadie más la responsabilidad de verificar que lo que parecía sólido realmente lo fuera. Santiago la vio hacer todo eso desde su silla junto a la puerta. Cuando el archivo quedó guardado, Valentina se giró hacia él y le dijo que no sabía qué significaba el hecho de que estuviera ahí, que no tenía respuestas sobre eso ni las iba a tener hoy, que había demasiadas cosas que procesar, demasiadas conversaciones que tener con personas que no estaban en esa habitación, demasiado trabajo interno que hacer antes de poder pensar en cualquier otra cosa. Santiago dijo que lo sabía, que no había venido buscando nada para él, que si hubiera una sola cosa que quería que ella se llevara de ese día era simplemente esto, que la verdad, aunque llegara tarde, aunque llegara de la manera más inoportuna e inesperada posible, seguía siendo la verdad, y que ella merecía tenerla completa. Se levantó, tomó su casco de la mesa donde lo había dejado,